Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es el pastor Gustavo Carrillo en esta mañana del Señor, una vez más, llegándome a ustedes a través de este video para motivarle a leer la palabra de Dios, una vez más, a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Estamos leyendo la palabra contentos de saber de que Dios nos está hablando todos los días a través de ella. Y el día de hoy, pues, nos corresponde para el día 20 de febrero, para el día 20 de febrero nos toca leer Lucas capítulo 7. Recuérdese leer el capítulo entero y luego de leer el capítulo entero, usted va a ser ministrado por algún versículo en específico donde Dios te va a ministrar y te va a hablar. Entonces, basado a este capítulo, antes de decirle mi versículo, quiero hacer un pequeño resumen de este capítulo, ya que es un capítulo muy emocionante y como les dije siempre, cada vez que me dirijo a ustedes, que cada capítulo, cada versículo es inspirado por Dios y va a ministrar tu vida. No importa la actividad que estés haciendo o la situación que estés pasando, Dios te va a hablar. Confía cada vez que abras la palabra de Dios en que Dios te va a hablar. El capítulo 7 de Lucas, la primera segmento nos habla de Jesús sana al siervo de un centurión. Y vemos que entonces Jesús va a Capernaum y en el camino encuentra a un centurión que nunca tuvo una interacción con él personal, sino que él envía a unos ancianos a que le digan que por favor que vaya y que pueda sanar al siervo que él tiene en su casa. Y cuando Jesús va en camino, porque le rogaron esos ancianos, porque les había construido una sinagoga y había sido bueno con el pueblo de Israel, entonces él va de camino para ayudarle y todavía faltaba un poco en llegar a la casa cuando él envía a unos amigos a que le digan que por favor no llegara a entrar a la casa porque él no era digno. Y entonces Jesús se asombra cuando los amigos le dicen, el centurión manda a decir de que solo envíes tu palabra, porque él tiene gente bajo su autoridad que cuando él le dice va, ellos van, y cuando le dice ven, ellos vienen. Entonces, de igual manera, haz tú con tu palabra, envíala y mi siervo va a sanar. Entonces vemos como Jesús se expresa de este hombre, dice que no había encontrado ni en su propia tierra gente con tanta fe como la de este centurión. Y eso que nunca lo vio a Jesús. Qué interesante esta experiencia. Luego tenemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda en Naín, o sea que va a esta otra ciudad que se llama Naín y al ver, entrando a las puertas, vio que había un funeral, había mucha gente, llevaban a un niño de una mujer que era viuda y que había muerto y lo llevaban en un féretro. Y cuando él vio, dice que le dio compasión y tocó entonces el féretro y le dijo al niño que se levantara. El niño se incorporó, empezó a hablar. ¿Y qué sucedió? Un gran milagro. La gente empezó a decir, este es un profeta, este es un gran hombre, y se hizo un gran milagro. Luego vemos a los mensajeros de Juan el Bautista, que al llegar a los oídos de Juan, que el Señor Jesucristo estaba sanando y levantando muertos, entonces Juan mismo se preguntaba, ¿será que este es el Mesías, el que había enviado el Señor? A pesar de que ya lo había bautizado, a pesar de que había tenido un encuentro con él todavía tenía esa duda y envía a unos mensajeros a que le pregunten, y estos le preguntan a Jesús, pero Jesús en vez de responderle si él era el Mesías, él hace unos milagros al principio y después cuando termina de hacer esos milagros le dice a ellos, vayan y díganle a Juan lo que han visto, que los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan y los muertos son resucitados, ¿verdad? Y entonces ellos van y le hablan y van a hablarle a Juan y el Señor Jesús entonces empieza a hablar sobre Juan, sobre que era un profeta que había preparado el camino para el Mesías. Entonces, luego viene la siguiente parte final de este capítulo, que es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Entonces vemos que Jesús pues llega a la casa de Simón el fariseo, ya que él recibe a Cristo en su corazón, recibe el mensaje del Evangelio, y entonces él va a su casa y come con él, pero cuando él está sentado, una mujer llega, que después Simón la identifica como una pecadora, y llega ella y empieza a llorar delante del Señor Jesucristo con un perfume que ella lleva, unge sus pies, lava sus pies y con sus cabellos los enjuaga. Entonces Simón aquí el fariseo le dice, Señor, eh, si supieras quién es la que lo está haciendo, y él le dice,
cuando yo vine a esta casa, tú no hiciste lo que ella me hizo. Y supuestamente tú eres el anfitrión. Tú tendrías que haberme hecho estas cosas, limpiarme los pies, ungirme mi cabeza, darme unas palabras de bienvenida. Tú no lo hiciste más. Esta mujer no ha dejado ni de besar mis pies ni de ungirlos desde que he entrado. Entonces él explica y dice, al que más se le perdonó, más ama. Y al que menos se le perdonó, menos ama. Y ahí termina entonces el capítulo diciéndole a ella que su fe le ha sanado y la gente, especialmente los fariseos, empezaron como a preocuparse porque empezaron a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Y entonces ahí fue donde empezó ya el deseo de quererle capturar por las blasfemias que él estaba diciendo. Entonces mi versículo, mis hermanos, lo encontramos aquí en el capítulo 46 que dice, eh, 47, por lo cual le dijo a muchos, muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si nos damos cuenta, hay tal vez una cantidad de amor basado al perdón o a la cantidad de pecados o la gravedad de los pecados que se nos son perdonados. Entonces, cuando nosotros no hemos recibido el amor de Dios, eh, por mucho, podemos decirlo así, no amamos mucho al Señor. Y cuando vienen esos momentos difíciles de la vida, pues como no le amamos mucho, pues fallamos en nuestro caminar. Hoy yo quiero que usted, así como Dios me ha hablado a mí, de hacer un recuento de las muchas cosas que Dios nos ha hablado, nos ha hecho, nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha motivado. De hecho, solo mire la ventana, mire el día, mire el sol, mire el aire, mire que usted está respirando. ¿No es eso suficiente milagro maravilloso y grande para poder amar más a Dios cada día? Las cosas de este mundo no pueden compararse a lo que Dios nos ha perdonado. Ni siquiera, hermanos, un poquito podemos hacer nosotros para salvar nuestras vidas. Y Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, se entregó completamente para nosotros, para morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Eso es mucho para mí. Me ha perdonado demasiado. Aunque yo a lo mejor pueda decir, no hice mucho mal en mi vida. No importa cuánto hayamos hecho. El hecho de que Él haya muerto en la cruz del Calvario es demasiado amor para que nosotros no le amemos igual que Él. Amémosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y así vamos a encontrar la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas manifestándose todos los días. Mis hermanos, es una hermosa palabra del Señor la que Dios tiene para el día de hoy para ti. Si no la has leído, te motivo a que tomes un momento en el día para que la leas. Recuérdese, es el capítulo número 7 de Lucas, el que tiene que leer hoy. Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar. Tenlo por seguro que cuando abras la Biblia, Él te va a hablar a tu necesidad, en tu situación. Así, mis hermanos, no dejemos del día de hoy sin leer la palabra de Dios. Les motivo a que sigan adelante leyendo la palabra. Bendigo a todas esas personas que están leyendo conmigo, a los hermanos de Lluvias de Gracia. Toda la congregación está leyendo conmigo la palabra y estamos todos en el mismo sentir. Qué emocionante. Vamos a ver cosas grandes de parte de Dios porque estamos unidos en un solo sentir. Pedimos también al Señor que bendiga a todos aquellos en el mundo que están leyendo la palabra del Señor, al resto del mundo de Lluvias de Gracia que están leyendo. Les amamos y les bendecimos y les motivamos a que sigan leyendo la palabra de Dios. Será hasta el día de mañana. Dios les bendiga.